Pero creo que el trabajo que ha realizado el fiscal ha sido importante, sobre todo lo relacionado a los testimonios de gente del núcleo duro de Fuerza Popular, que al final estos testimonios han servido para persuadir y convencer al juez Concepción Carguancho. No estamos hablando, como señalan los fanáticos defensores de Fuerza Popular, de adversarios que han planteado acusaciones, que esto es producto del odio y de la venganza. No, son testimonios y colaboraciones, repito, de gente del entorno y cercana a Keiko Fujimori, la que ha explicado, ¿no es cierto?, los casos de financiamiento ilegal, de coacción a los testigos, de adulteración de documentos, de suplantación de testigos y sobre todo del ejercicio abusivo del poder que ha tenido Fuerza Popular con el propósito de obstruir la acción de la justicia, ¿no? Con respecto a este último punto, le pregunto en su calidad de abogado, ¿qué tan importante cree que ha sido para el juez Concepción a la hora de formarse una convicción conocer el contenido de estos chats en la botica? Yo creo que también han tenido, sin duda, una influencia. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, se sabía de esta manera que tenía Keiko Fujimori de manejar a Fuerza Popular, ¿no es cierto? No se le investiga a Joaquín Ramírez y simplemente el Congreso no investigaba. Se le aplica la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski y casi en 9 días lo vacaron. O sea que eso estaba absolutamente probado. Lo que no sabíamos eran los extremos, ¿no? Puedo saludar, no sé, saludar, aplaudan, no aplaudan, que Salaverry se acerque a darle abracitos, palmaditas a Vitocho. Es decir, si la señora está en el detalle desde su casa, viendo el desarrollo de las sesiones parlamentarias, ¿cómo una donación o contribución de $1 millón, de $100,000, de 500,000, no sabía ella de lo que pasaba? Creo que estas comunicaciones han desnudado y desbaratado por completo la coartada de los cócteles y toda esta historia, porque al final lo que se ha probado es la millonaria campaña presidencial que llevó adelante la señora Keiko Fujimori y además con el aval de los testimonios, repito, no de adversarios ni de enemigos, sino de gente del núcleo duro de Fuerza Popular, el juez Concepción Carguancho ha llegado a esta conclusión, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque mucha gente se ha quedado en la parte, vamos a decir, cutánea del chat de la botica, ¿no? Y han criticado el lenguaje procaz que se ha utilizado por parte de algunos congresistas. Y la verdad es que, yo lo decía ayer, a mí eso me parece un poco pacato, porque si uno revisa los chats que tiene con amigos, con colegas, con, qué sé yo, grupos en general, de gente de confianza, uno habla de una manera un poco más distendida y se da a uno licencias para hablar pues, libremente. Entonces, que hayan dicho algo o no, eran mensajes que no tenían vocación de publicidad. El problema está en el fondo. A ver, el tema es que parece que la sutileza tampoco, ni la fineza, ni la cultura forma parte del quehacer diario de los parlamentarios fujimoristas, ¿no? Porque de otra manera, festejar, ¿no? Hemos salvado a Inostroza, hemos salvado a Chávarri, ¿no? Es decir, ellos mismos han probado... La señora Aramayo utilizó la palabra blindaje, fue increíble. O sea, ellos mismos han probado con estos mensajes lo que no solamente era una sospecha, sino era un indicio razonable como consecuencia, además, de todos los hechos que han venido aconteciendo de manera consecutiva, ¿no? Los audios, la fuga de Inostroza, es decir, todo ha sido una suma de factores que al final también han logrado formar una corriente de opinión. ¿Por qué se fuga el vocal supremo de Inostroza? Que se fugue un vocal supremo de un país es un escándalo. Por esa razón
esto ha tenido una repercusión internacional. Le pregunto, usted acaba de estar en España Sí. por temas personales. ¿Cómo se ha visto desde la prensa española este asunto con Inostroza detenido en España? Bueno, Como un circo, precisamente me imagino. como una cosa que llamaba profundamente la atención. No es normal que en un país, sobre todo donde impera un Estado de Derecho, se fugue un vocal de la Corte Suprema, ¿no? Que además ha estado vinculado, ¿no es cierto?, a encuentros con el congresista Becerril, a la llamada telefónica con la señora K. Todo el país sabía quién era la señora K, obviamente. Entonces, son señales que si las sumamos y armamos, prueban que efectivamente hubo una protección como del exvocal Chávarri, diré Inostroza, como hoy existe la de Chávarri. Ya a estas alturas, ¿no es cierto?, los tuits de Alan García que reflejan una defensa desesperada de la permanencia de Chávarri, porque sabe que si Chávarri cae, las investigaciones en el Ministerio Público se tendrán que hacer con el mismo criterio legal que se le aplica a Pedro Pablo Kuczynski, a Ollanta Humala Y a Keiko Fujimori. y a Keiko Fujimori. Es decir, para Kuczynski, Humala, hay embargos. Creo que Kuczynski no puede ir a un cajero automático a retirar 100 soles. No puede. El señor García, felizmente, está comiendo lechones en España y eso, ¿no es cierto?, con la ayuda del colesterol, lo obliga a mandar esta clase de tweets, porque no podemos entender cómo una persona que ha ocupado en 2 oportunidades la presidencia de la República esté hablando de golpes de Estado. Esto debe ser un problema de salud y de falta de perspectiva. El hecho de estar comiendo lechones en España también lo lleva a apreciar la situación peruana con una visión absolutamente distorsionada. ¿Quién en su sano juicio puede acusar al presidente Vizcarra de carcelero? Porque esos son los términos que está empleando García. Y acá hay una razón que la hemos manifestado en múltiples ocasiones. Son 24 millones de dólares en sobornos. Acá no es contribución ilícita de una campaña electoral, no es financiamiento ilegal, acá es coima. Son 24 millones de dólares de coima de ese gobierno que él presidió, que se vendió a la corrupción, porque eso está absolutamente probado, la venta de su gobierno a la corrupción. Y han sido los ejecutivos de Odebrecht los que han señalado 10 millones de dólares se pueden identificar. Los otros 14 millones de dólares hay que indagarlos. Y ya es hora que la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, que el fiscal Chávarri investigue a Alan García con la misma firmeza y criterio legal que aplica a los otros expresidentes. Porque hasta ahora esa es la única explicación lógica que podemos encontrar a estos gestos desesperados del fujiaprismo. Este es el peor momento del fujiaprismo, la prisión preventiva de Keiko Fujimori y los desesperados gritos de golpe, golpe de Alan García, que lamentablemente repiten sus congresistas que lo defienden, o mejor dicho, obstruyen también de esta manera la acción de la justicia, porque ¿qué se busca con los gritos de golpe? Alterar la estabilidad democrática del país, no hay duda alguna. Es el colesterol el que le está jugando una mala pasada, García. Creo yo, ¿no? No hay otra explicación, no encuentro otra explicación. Yo le quería preguntar, haciendo un ejercicio ya de búsqueda arqueológica, ¿de dónde puede sacar el doctor García que aquí hay un golpe de Estado? Porque, a ver, hay situaciones límites dentro de un Estado constitucional en donde alguien podría decir, miren, nos estamos acercando, qué sé yo, una de las fronteras de la Constitución, si pasamos el pie, acá hay golpe. Si pasamos el pie acá hay golpe. Pero, digamos, en esta coyuntura es imposible, teniendo un conocimiento básico del derecho, decir que alguien es... No, ha sido 2 veces presidente electo y democráticamente de la República. Entonces, él sabe lo que es un golpe. Y él sabe que un presidente no es carcelero.
no tiene atribuciones constitucionales ni legales. El APRA hasta ahora no ha dado un indicio, una prueba para semejante acusación. Esta es una acusación temeraria que tenemos que rechazar. Y como lo ha señalado Urbiola muy claramente, todos los que defendemos el orden constitucional, el APRA hace tiempo está en este juego de forzar la situación constitucional y jurídica. No hay que olvidar que apoyaron el intento de vacar a Kuczynski en 9 días, la ley de mordaza de Mulder para asfixiar a los medios de comunicación económica y financieramente, la adulteración del orden constitucional con esa modificación del reglamento del Congreso vía reglamento a la Constitución para limitarle atribuciones al presidente de la República en el ejercicio. Y ahora a los este ministros. intento de ley que pretende evitar que los partidos políticos puedan ser investigados como organizaciones criminales. Entonces, realmente quienes tienen una tentación golpista ahora son los fujiapristas, no el gobierno, muy claramente. Ahora, lamentablemente el gobierno tampoco se defiende, ¿no? Hay que ver la situación de mudez del presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué él era llamado a salir a rechazar con firmeza esta declaración absolutamente afiebrada de Alan García, ¿no? Ese es un tema que quería preguntarle, porque nadie pide que el presidente de la República sea necesariamente un político nato que tenga las capacidades retóricas para salir a pechar a quienes hacen afirmaciones de esta naturaleza. Creo que fue el caso del presidente Humala, por ejemplo. No era, digamos, un esgrimista de la retórica. Pero entonces se rodeó en su gobierno de primeros ministros que sí sabían salir a hacer eso. Fue lo mismo que sucedió en la época de Alejandro Toledo, que elegía a primeros ministros que podían poner el pecho. ¿Por qué el presidente Vizcarra se ha rodeado de un gabinete tan técnico? Eso habría que preguntárselo al presidente Vizcarra. Pero tocaría un cambio, pero ¿no? lo que sí debemos exigir, ¿no es cierto?, es que por lo menos el gabinete salga a defender no solamente el orden constitucional, sino la investidura presidencial y no actuar de la manera tan tímida como la que se viene desempeñando, ¿no? Claro, porque un tuit no es particularmente una defensa, ¿no? Sobre todo que hay que ver cómo los fujiapristas se despliegan, ¿no es cierto? Ahora prácticamente la cárcel de Chorrillos parece un set televisivo y de radio, ¿no? Donde permanentemente venden unos mensajes, repiten y repiten, y al final, ¿no es cierto?, hay gente que lamentablemente les cree, ¿no? Ahora, usted ha hablado varias veces de fujiaprismo y es una alianza que se ha dado de manera tácita y creo que ya está explícita por bastante tiempo en el Congreso, pero en los últimos meses o semanas pareciera que se ha empezado a quebrar esta alianza, porque digamos, al verse tan forzada la situación jurídica, tanto del fujimorismo como del aprismo, ya es alianza quien pueda, ¿no? Y yo no sé si esta alianza ya esté todavía tan bien fraguada como estuvo en su momento. No lo sé, pero por lo menos los últimos gestos son de apoyo. ¿Por qué sale también, entre otras cosas, a decir que acá hay una amenaza de golpe de Estado? Por la presión de Keiko. Porque el encargado de Fuerza Popular, Torres, el congresista Torres, ha dicho que es una presa política, cosa que también es una afirmación ridícula, ¿no? Sostener que Keiko Fujimori es una presa política. Pero con esta clase de respaldos de Alan García se prueba que favor con favor se paga, porque el señor Alan García no ha sido incluido en el informe de la Comisión Lavallato por los votos de Fuerza Popular. O sea que tampoco es que no esté esa alianza sí funciona. El caso del informe Lavallato es un escándalo, pues. ¿Cómo puede ser posible que un presidente que ha dictado decretos de urgencia, que está aprobado el pago de 24 millones de dólares en sobornos, que ha tenido múltiples reuniones con el señor Barata y con Marcelo Odebrecht, no tenga ningún indicio, no se le mencione, ¿no es cierto? Y en otros casos, ¿no es cierto?, de otros funcionarios, por cualquier cosa están denunciados o acusados, ¿no es cierto? Todo esto es una campaña de confusión. La defensa de Fuerza Popular ha sido muy pobre, ¿no es cierto?
Acusar de que todo esto es producto del odio y de la venganza no resiste el menor análisis. Y sobre todo cuando es una defensa que se viene urdiendo hace 10 años. Y acusar de imparcialidad a Concepción Carhuancho y al fiscal tampoco tiene sentido cuando hace algunos meses, cuando les aplicaron la detención preventiva a Ollanta Humala y a su esposa, ellos aplaudían. Entonces no es que lo diga yo, basta leer o revisar los pronunciamientos políticos de Keiko Fujimori y los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, son imparciales los fiscales y jueces cuando afectan los intereses de Fuerza Popular, pero son independientes y demócratas, ¿no?, y respetuosos de la legalidad cuando aplican la detención preventiva a sus adversarios. Eso no resiste el menor análisis, prueba la incongruencia y, repito, la pobreza de los argumentos políticos, porque acá no ha habido defensa jurídica de Fuerza Popular. Lo que ha habido es el intento de trazar una estrategia vía la confusión de las ideas, ¿no es cierto?, y de la tergiversación de los hechos para tratar de vender la idea de que esta es una persecución política. Ahora, la última pregunta que quiero hacerle es, hay varias personas, desde Alan García, Susana Villarán, el propio señor Humala, el señor Kuczynski. Y Toledo, ¿no? Toledo, Toledo, que es un escándalo, ¿no? Ese es de marca mayor, pero hasta que regrese va a estar en Walmart. Bueno, pero Toledo también con sobornos probados por 20 millones de dólares. El caso de Toledo, ¿no?, es el más claro, creo. Y creo que el que representa la mayor felonía, ¿no? Sí, pero lo que quería preguntar es, ¿vienen estos casos, o sea, la Fiscalía actuará contra todos estos señores? Yo calculo que tendrá que la Fiscalía aplicar, por eso lo he manifestado, el mismo criterio con el resto de las personas, naturalmente. Bien. Acá de lo que se trata es de defender el Estado de Derecho. Y una manera de hacerlo es administrando justicia de acuerdo, estemos de acuerdo o no, y que diferencia a estos jueces y fiscales con la actitud traicionera y delincuencial de Inostroza.